Yo estuve de viaje unas semanas y dejé una matica acá y se secó y estoy tratando de revivirla, pero esa matica es Juan Carlos Pinzón, le he cambiado la tierra, le he echado agua, le he puesto abono, o sea, están haciendo todo y uno habla con alguien del sector privado y de los empresarios y están todos, pero no, es que de pronto Juan Carlos Pinzón es como, amigo, date cuenta. Entremos en materia. Estamos ya sobre la recta del final de año, mucha gente se va a desconectar, mucha gente se va a perder ya afortunadamente de lo que está pasando en la licuadora política, pero por cuenta, decía, de la encuesta de Inbamer de noviembre pasado, se aclararon, se despejaron algunas variables, pero pues también por supuesto quedan muchas preguntas abiertas y quiero empezar por ahí para comentar esto con Diego Vaquero, gerente general de Cauce. Para los que no lo tienen en el radar, es una consultora experta en navegar la complejidad en entornos regulatorios, políticos y de mercado. Estuvimos hablando en agosto, en octubre y vamos a hacer ya mismo una foto de cierre. Si uno fuera a marcar el punto de partida de lo que dejó la encuesta de Inbamer y de las decisiones sobre voy o no voy a consulta, qué voy a hacer con mis firmas, pues hay unas noticias que uno podría resumir en que la carrera se ve hasta ahora de tres entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, que Iván Cepeda está mucho más fuerte de lo que se pensaba y que Abelardo de la Espriella, aunque está de segundo en la punta, no tendría buenos resultados en una segunda vuelta, cualquiera que fuera esa combinación. ¿Tú sumarías algo en ese resumen express para meternos a los cuadros que hiciste? No, no, yo creo que pues ahí está claro que la verdad ahorita la batalla es entre estos tres que van liderando y pues yo creo que va a aparecer un cuarto a medida de que pues vaya avanzando el calendario electoral ahorita con las consultas, pero pues no va a salir de ahí yo creo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora expliquémosle a la gente qué fue lo que se venció el lunes festivo que tenía que decidirse y por cuenta de lo cual les queríamos traer este análisis. De acuerdo, entonces el lunes 8 de diciembre, además de cerrarse las inscripciones al Congreso de la República y ya tener, digamos, definidas esas listas, también se venció el plazo que tenían tanto los partidos políticos como los grupos significativos de ciudadanos que están recogiendo firmas de informar al CNE su intención de participar en la interpartidista del 8 de marzo, que es el mismo día que se van a votar las elecciones al Congreso. Entonces, digamos que eso fue como un punto de partida de esta tercera vuelta, perdón, de esta primera vuelta que vamos a tener, que son las consultas de marzo, porque pues ya como vamos a ver más adelante, 22 partidos, 20 partidos políticos, perdón, y 13 movimientos de firmas solicitaron participar en Listo, estas vamos consultas. para allá entonces. Importante entonces que esa fue la decisión que se tomó. Ahora, antes de que entremos en materia, los partidos podían decir, yo quiero medirme a una consulta en marzo para recordar a la gente, tú estás hablando de esta primera vuelta de tres porque estamos diciendo, pues Exacto. consulta, primera vuelta y segunda vuelta. De acuerdo, exacto. Pero qué tan comprometidos quedan de haber dicho, no, yo sí quiero participar en una consulta, que fue lo que dijeron el lunes. No, aquí digamos que el paso siguiente es que tienen hasta el 22 de diciembre para decidir si se mantienen o no en esa consulta. Muchos de estos partidos a veces lo que hacen es que juegan esta carta como tratando de bloquear, digamos, a sus rivales. Ya lo habían hecho en octubre, porque en octubre recordemos que para las consultas del 26 más o menos unos 15 partidos también habían pedido participar, pero después desistieron de eso. En este caso, el 8 era la fecha límite que tenían para avisar que querían participar, pero tienen hasta el próximo 22 para desistir. Y después tienen hasta el 6 de febrero del otro año para inscribir a sus candidatos. Es decir, Ok. en este momento lo único que tenemos son la intención de los partidos en participar en las consultas, pero todavía no tenemos ni candidatos fijos ni los combos o los grupos, digamos, que se van a ¿Cómo se armar en cada organizarían una. para las consultas? Ok, entonces Exactamente. 20 de 27, al final es un balance alto, ¿no? Exactamente, en este momento en Colombia tenemos 27 partidos con personería jurídica vigente y de esos 27, estos 20 que están viendo en pantalla fueron los que les solicitaron pues participar en las consultas. Claro, y pues si la norma no castiga por el hecho de decir sí y después no, pues el incentivo está para que simplemente digan hagamos consulta y después vemos. Entonces Exacto, y paso, compran 20 días más para terminar de mirar claro, si se para ponen de ver si acuerdo. sí tiene viabilidad la cosa. Entonces paso ya a la siguiente cuando ya tenemos unas caritas. Exactamente. Listo, adelante. Aquí tenemos entonces, en primer lugar veíamos los 20 partidos que lo solicitaron y aquí vemos ya en esta foto
los partidos que ya tienen, digamos, un candidato definido, ¿sí? Entonces vemos el caso de Iván Cepeda con el Pacto, Roy Barreras con su partido de la Fuerza, Juan Fernando Cristo con En Marcha, que le devolvieron la personería jurídica hace unos días y por eso pues está ahí como Y candidato. se había Por gastado los su lados, platica en una valla ahí en sobre la 30, que sobre la 80. sí, 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 ahí Mm, por la 80 con 30. mm. Y por los lados del Centro Democrático, pues sabemos que con la salida de Miguel Uribe, pues se va a elegir una candidata entre Paloma, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Por los lados del Partido Conservador, pues estaba Efraín Cepeda y parecía ser el candidato natural, pero pues se atravesó Pipe Córdoba y parece que ya logró las mayorías al interior del directorio nacional. Y por los lados del liberal, pues también en últimas semanas, después de la renuncia de Mauricio Gómez para sumarse a la campaña de Abelardo, el partido le ofreció el aval o a Héctor Olimpo o a Daniel Palacios, que ambos están recogiendo firmas. También tenemos a Juan Carlos Pinzón con el partido de Ingrid y por último a Juan Manuel Galán con el nuevo liberalismo. Los demás partidos, digamos que en este momento todavía no han decidido quién va a ser su candidato. Puede suceder que muchos de ellos coavalen a alguno de los candidatos que ya tenemos aquí en esta imagen o que aparezcan algunos nuevos. Ok, Eso lo iremos entonces, viendo, digamos, de aquí al 6 de febrero, que es la fecha límite que tienen para decir quiénes son los candidatos de para cada dejarle a la consulta. gente claridad sobre algunos nombres. En el caso del liberal está Daniel Palacio, que fue ministro de Iván Duque, y el otro es Héctor Olimpo Ex gobernador Cárdenas. del Sucre, ajá, que pues siempre Sí, ha estado, digamos, con mucha cercanía al Partido Liberal. ya mencionaste los del conservador y pues en el Centro Democrático son las tres senadoras que al final van a competir por esa consulta que ya vamos a hablar de ese tema. Mm, Exactamente, listo, entonces pasamos a lo siguiente que son los grupos significativos de ciudadanos, es decir, la gente que recogió firmas. Ellos también quieren exactamente. consulta. Exactamente, entonces lo mismo que con los partidos políticos, los grupos significativos de ciudadanos también tenían hasta el domingo pasado para manifestar su intención de participar en las consultas de marzo. Entonces, de los 91 grupos que se inscribieron para recoger firmas, estos 13 fueron los que solicitaron y manifestaron, digamos, su intención de participar, pero está pendiente que se confirme esto porque la registraduría todavía debe avalarles las firmas, ¿sí? Incluso Sí. recordemos que tienen hasta el próximo 17 de diciembre para presentarlas. Algunos de ellos incluso las presentaron hoy. Creo que el turno de por la mañana lo tenía Mauricio Cárdenas y por la tarde estuvo Claudia López, también Mauricio Liscano. Bueno, pero ellos, digamos que su participación en las consultas va a estar sujeta a que les aprueben las 650.000 firmas más o menos que se necesitan para que tengan el aval para competir. A mí, Diego, este tema de los candidatos, antes de que hablemos de los posibles escenarios, me acuerdo de esta caricatura de medio de la semana pasada, que los candidatos de la unidad son todos los que tienen el 1%. O sea, la unidad de ellos es, pero además ni siquiera son sumas aritméticas, porque tú sumas todos esos unos y no te va a dar, no te da un 7, sino te va a dar algo más bajito. Y están un poco en ese escenario, ¿no? Sí, como te mencionaba, pues como tenemos a Iván Cepeda y a Abelardo con el 50% de la votación concentrada y los otros 26 con el otro 50%, pues la verdad los que están promoviendo todos estos temas de unidad, pues son los que lastimosamente en Inbarme pues no marcaron muy bien. Entonces digamos que su carta de negociación para una eventual consulta o alianza pues es muy poca, ¿no? Entonces en ese sentido pues digamos que ahí tanto Abelardo como Fajardo pues interpretaron la encuesta como una oportunidad para decir, pues más bien únanse a mí sin necesidad de llevar a Sí, cabo alguna sí. consulta y pues no nos desgastemos con el tema de la consulta. Sí, Fajardo pues tiene las hagan fila acá y bien, me dicen, bueno, exacto, pero Fajardo tiene veamos las entonces los dos, posibles escenarios sobre eso y nos ok, metemos en materia y mostramos la declaración que dio Fajardo hoy sobre este tema. dale. Estos son los posibles escenarios que tú planteaste. ¿Cómo es la vuelta acá? Entonces, aquí digamos que estos son los posibles escenarios de cara a las consultas que tendríamos en marzo, ¿no? En primer lugar, pues está la consulta del Frente Amplio, que pues digamos, ahí tiene un asterisco importante a aclararle a toda la audiencia y es que pues todavía la participación de Iván Cepeda no está clara. Por más de que el Pacto Histórico, que ya es un partido político, manifestó su intención de participar en la consulta, no es claro si el CNE va a dejarle a Cepeda participar en la consulta teniendo en cuenta que supuestamente la consulta de octubre también fue interpartidista, ¿no? Ahí Sí. después la terminaron de disfrazar diciendo que fue una consulta de partido único, que fue el Polo Democrático, pero pues digamos que está esa deuda jurídica. En caso tal de que él no pueda participar,
pues habría que ver si los demás contrincantes de ese espectro, que son pues Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y el mismo Carlos Caicedo, deciden hacer la consulta. Ahí abajo van a ver punteado a Luis Carlos Reyes, que fue uno de los que presentó la solicitud de participar en consultas, y él está recogiendo firmas con un movimiento que se llama Juego Limpio, ¿sí? Entonces digamos que esa primera consulta sería pues la que tendríamos el candidato único del Frente Amplio, ¿no? A mano derecha en el centro tendríamos pues la de la unidad del 1%, como tú los acabas de llamar, y es que pues ahí están ya claramente Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán. Podría llegar Juan Daniel Oviedo, digamos que es como lo natural que se espera que suceda, pero en la parte de abajo es donde ya empezamos a mirar nosotros pues los otros posibles escenarios, ¿no? Y tenemos a Claudia López, que es una candidata que también manifestó su intención de estar en consulta, pero pues yo la verdad no he visto a ningún candidato que le copie, no sé si tú lo hayas visto, pero No, se necesitan dos para bailar tango y nadie quiere bailar con ella ahí. ella no ha tenido, digamos, como alguien que le responda a ese llamado, Sí, ¿sí? Por sí. los lados del Frente Amplio le dicen pues que ella no está bienvenida allá, y ella misma dice que no quiere participar allá, y por el otro lado, pues ha llamado al pacto prehistórico, que es la otra consulta, pues ya más de la derecha, pero pues digamos que por ahora no es claro que ya esté encontrando el combo para hacer la consulta interpartidista, entonces por eso la ponemos ahí. Y entre la consulta de la unidad y la consulta de los partidos políticos tradicionales están también Aníbal Gaviria, Vicky Dávila y Mauricio Liscano, que son tres personas, digamos, que han estado como coqueteando con los dos bandos. Aníbal Gaviria esta semana publicó una foto con Juan Carlos Pinzón, pero ya en semanas anteriores había hablado con el combo de Cárdenas, Luna y Galán. Vicky lo mismo, pues inició la campaña un poquito más posicionada hacia la derecha, pero pues con el pasar de los tiempos y tal vez lo que ven las encuestas y la aparición, digamos, de la figura de Abelardo, ha buscado como coquetear ahora también con el mismo combo de Cárdenas, Luna y Galán. Y pues Liscano lo mismo, digamos que pues tiene la posibilidad de estar en alguna de las dos consultas, no sé todavía en cuál los vayan a recibir, pero pues digamos que están abiertas esas posibilidades. Y por la última tenemos la consulta de los partidos tradicionales, que ahí básicamente van a estar los candidatos del Partido Liberal, del Partido Conservador, Juan Carlos Pinzón, que es de Verde Oxígeno, y la elegida del Centro Democrático. Ahí abajo ponemos a Germán Vargas Lleras o Enrique Peñalosa como posibles figuras que puedan llegar por parte de Cambio Radical a esa coalición. ¿Por qué? Enrique Peñalosa, pues sabemos está en campaña, pero él no recogió firmas, pero tampoco ha recibido el aval de ningún partido político, y sin aval pues no podrá participar. Sí. Entonces digamos que ese es como el escenario que estamos viendo respecto de las tres consultas que se pueden llevar a cabo, con un tema muy importante, Carlos, y es que recuerda que en caso tal de que se lleven a cabo estas consultas, el candidato que resulte elegido está obligado A ver, a a ir a primera primera vuelta. vuelta. Claro. Entonces, ese es un tema muy importante a tener en cuenta, ya lo vamos a ver más adelante, porque pues también estará la decisión de si mandarse, digamos, en la consulta y tener que llegar a primera vuelta, o acoger el llamado, digamos, de en este caso, tanto Abelardo como Fajardo, que dicen que se encuentren mecanismos alternativos que no sean una consulta, para que pues de pronto mediante una encuesta se elija un candidato único. Pero pues por ahora Sí. digamos que estos son como los tres posibles escenarios. Recordemos que en la presidencial pasada también hubo tres consultas, una de izquierda, una de centro y una de derecha, y pues ahora digamos que lo que cambió es que los punteros, que son tanto Abelardo como Fajardo, no quisieron participar, entonces eso sí hace rebarajar muchas estrategias, yo creo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Fajardo hoy. Él ya lo había dicho de todas maneras en las últimas entrevistas, pero me parece que hoy lo volvió el centro de su intervención sobre la posibilidad, pues, de que como no quiere ir a una consulta, y ya vamos a hablar sobre eso que alguien planteaba, y qué fue lo que dijo y esto qué implica. Entonces vamos por acá un segundo y lo vemos. Porque creo que ahí hay una noticia importante. Para construir, no se nos olvide esta expresión, nosotros no vamos a construir el centro, vamos a construir una nueva mayoría que recoge personas de izquierda, de derecha, centro, moderadas, que saben el valor de construir acuerdos en nuestro país para poder avanzar en contraposición con los extremos que nos dividen en dos bandos. Porque los enemigos de Colombia no somos los colombianos, los enemigos de Colombia son la corrupción, el radicalismo, la inseguridad que está en todos los rincones de nuestro país. Y esa es la tarea política que yo estoy encarando y estoy convocando y que vamos a hacer
Construir, no se nos olvide esto, construir una nueva mayoría en Colombia. Esa es la tarea. Y nosotros tenemos mecanismos para encontrarnos. Repito, por ejemplo, encuestas. Se pueden hacer encuestas calificadas de diferente naturaleza, donde pueden participar las personas que tengan intención de unirse, donde se pueden identificar programas comunes para enfrentar los retos que tenemos nosotros en Colombia. Yo estoy convencido de eso, yo he participado en consultas, yo he estado en acuerdos políticos y la tarea hoy, en esta polarización que vive nuestro país, en estos extremos que serían una perdición para Colombia, es construir esa alternativa de una nueva mayoría, mayoría silenciosa, que está mamada de esos extremos, de esa polarización, para que le dé la respuesta a Colombia. Ese es el reto político, es el reto que yo estoy pues asumiendo como candidato. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento, he estado en el 2018, en el 2022, he trabajado de manera coherente, consistente y estoy seguro que muchos nos podemos encontrar. Esa es la invitación. Bueno, varias cosas. A mí, estas entrevistas de Fajardo que las he estado oyendo a ver si le saco petróleo a lo que dice, a ver si hay algo distinto, ¿no? Está como con este chicle de la nueva mayoría, de la mayoría silenciosa, de la nueva mayoría que suena mucho a los primivotantes, a los unicornios que no aparecieron en la ola verde. Y lo otro es que siempre que les preguntan cómo resolver algo, él está en la misma cosa de yo tengo la experiencia, yo sé cómo hacerlo, yo lo voy a volver a hacer, a mí me toca resolverlo, yo lo voy a resolver. Pero bueno, sobre la decisión inicial de no ir a consulta, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que es una jugada all-in porque como te mencionaba, el mensaje que él le está mandando a los otros candidatos de centro es no hagan consulta porque si no nos fragmentamos en primera vuelta. Entonces, como mencionábamos, quien haga una consulta está obligado a ir a primera vuelta y competir con Fajardo ahí pues es fragmentar el voto del centro, ¿sí? Lo que les está diciendo entre líneas es vengan conmigo, hagamos un acuerdo programático, pero decidámosme a mí vía encuesta como el candidato único de todo ese combo, ¿sí? De esa mayoría silenciosa, digamos, que coge un poquito de izquierda, un poquito de centro y un poquito de derecha. ¿Qué pasa? Pues que es que también no olvidemos, y Carlos, acá también un tema importante que sí me gustaría resaltar es que la campaña en realidad no ha empezado, o sea, en términos legales empieza el 31 de enero y ya, digamos, están descabezándose pues muchísimos candidatos sin siquiera haber, digamos, empezado la campaña formalmente. Entonces esa disyuntiva de los otros candidatos es, bueno, vamos a querer nosotros quedar después como los culpables por no habernos unido y rememorar un poquito lo del 2018, ¿no? Cuando fueron Fajardo y de la Calle a primera vuelta y los 200.000 votos de Fajardo de la Calle imposibilitaron que Fajardo pasara a segunda vuelta, ¿no? Sí, parecía un velorio la campaña de la Calle ya al Entonces, final. digamos, yo creo que también los que decidan hacer la de centro, pues tienen que estar muy conscientes de que evidentemente van a fragmentar los votos, porque Fajardo a primera vuelta va a ir, ¿sí? Y él juega con eso. Entonces lo que le está diciendo a los otros candidatos es, únanse que yo soy el que tengo más chances. Pero entonces, Diego, déjame meter ahí una cosa que me parece clave porque es que dentro de la mecánica, o sea, acá primero hay un tema pues de ego y también pues de empatía política y es como, venga, pues yo me puedo aliar, pero pues pídamelo, o sea, como sentémonos y hablamos, no simplemente que yo le endose el cheque y se lo mande, le mande el nequi, pues. Pero por otro lado, que esto tal vez la gente no lo tiene tan claro, pues, a ver, la decisión, la encuesta de Inbamer dejó a muchas campañas ya en pausa. Sí, o sea, yo sé de algunas campañas que dijeron no sigamos en gira, empresarios que ya dijeron no vamos a poner plata ahí. Entonces, el otro punto que te quería preguntar sobre esto es, cuando uno de estos candidatos ya ha invertido plata para recoger firmas, cuando ha recibido apoyos, pues tiene una deuda acumulada que también es parte de esta negociación. Entonces, por ejemplo, el caso de Vicky Ávila, dice yo tengo un 4% y yo necesito ver qué hago con eso, pero también para yo no salir tan mal librada, no solo políticamente, sino económicamente. Ilustremos a la gente un poco sobre ese punto. Sí, pues es que como te lo mencionaba, pues formalmente la campaña no ha empezado, pero pues ya muchos de los precandidatos, sobre todo que están recogiendo firmas, pues sí han tenido que invertir un montón de recursos en justamente pues conseguir esas firmas. Y parte de lo que se esperaría como candidato cuando uno hace esto es que pues en la reposición de votos pues uno tenga, digamos, cierta devolución de esos recursos. ¿Qué pasa? Como acá Fajardo les está diciendo que no hagan consulta y pues por ende que ni siquiera vayan a primera vuelta, pues de dónde van a salir los recursos para cubrir todas esas deudas, ¿sí? Sí, y pues sí. también es una decisión, digamos, emprendí una carrera de recoger firmas y yo lo que quería era participar en la campaña.
la campaña ni siquiera ha empezado y ya no me están dejando participar a pesar de que tengo las firmas, ¿sí? Entonces, digamos que por eso te decía que la jugada de Fajardo en medio de todo es estratégica, porque pues les está diciendo, si ustedes van, nos fragmentamos y ya la chance de que pasemos a segunda vuelta, pues es baja o muy Claro, baja. pero él tiene que decirles entonces, Él bueno, tiene que ofrecerles algo a yo cambio, asumo ¿sí? la deuda, pues además que no es, ahí no estamos hablando de comprar votos ni de corrupción, sino de dentro de la mecánica electoral de una empresa, de una campaña, pues bueno, si usted trae unos apoyos, bueno, usted va a cumplir una función o va a participar del gobierno y nuestra campaña va a asumir las deudas de otra campaña y esto permite seguir adelante, porque si no está muy jodido. Porque es que si si no les da incentivos tampoco, si el único incentivo es decir que él es el único elegido, pues no, del otro lado no van a tener incentivos para entrarle Claro, a claro. esa encuesta, ¿sí? Entonces, digamos que por eso me parece que obviamente la primera reacción de mucha gente fue decir, ay, Fajardo otra vez, lo mismo de siempre, no sé qué, pero pues recordemos que es que él ya tuvo la experiencia de ir a consulta y no ir. En 2018 no fue y pegó en el palo, en el 2022 fue y pues fue el desastre, ¿sí? Entonces, creo que su jugada sí es más estratégica en el sentido de forzar a los candidatos del 1% a no ir a consulta para no fragmentar el voto. Y pues ahí lo que tendría que hacer Fajardo sí es ofrecerles algo programática o políticamente para que ellos tengan el incentivo de apoyarlo y cargarles la maleta. O sea, que Básicamente. Fajardo deje de ser Fajardo. Hablemos de los escenarios de primera vuelta. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar de las posibles consultas, digamos que acá tendríamos un escenario de primera vuelta que, pues, a priori sería como el más factible en estos momentos, ¿no? Y es que tenemos, por un lado, a Iván Cepeda como ganador de la consulta del Frente Amplio, ¿sí? En caso tal de que pueda participar. Yo, la verdad, creo que si puede participar es muy difícil que Roy Barreras o Juan Fernando Cristo le ganen. Tendríamos a Fajardo, que ya anunció pues, que va a estar en primera vuelta sí o sí. Después tendríamos el candidato de esta coalición de centro de la unidad de los del 1%, Los de que en León, caso sí. tal de que vayan a consulta, pues tienen que ir a primera vuelta. Después tendríamos al ganador de la consulta de los partidos, ¿sí? Que ahí, digamos, se está perfilando bien según la encuesta Juan Carlos Pinzón, ¿sí? Y cerraría el tarjetón de primera vuelta a Abelardo de la Espriella, ¿sí? Entonces, digamos que tendríamos estos 5 candidatos en un, digamos que este es como el escenario más factible en estos momentos, ¿no? Teniendo en Tú me cuenta dabas una cifra, y tú me das una cifra, te interrumpo ahí para que la gente tenga la idea de normalmente cuánta gente llega a primera vuelta para mirar los siguientes. teniendo en cuenta las elecciones de 2002 a 2022, el promedio de candidatos en primera vuelta es 8, pero con una particularidad. De los 8 que están en el tarjetón, solo 4.5 en promedio son los que tienen resultados por encima del 2%, es decir, pues marcan algo significativo. Entonces, digamos que aquí no estaríamos muy alejados de eso, ¿sí? Mira que el promedio es 4.5 y estos serían, digamos, los que estarían marcando fuertemente. Sí, claro, como un candidato que salió por firmas que ahorita lo voy a poner, que, se llama, que tiene un nombre excéntrico ahí, que esta tarde vi que Sí, 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 propuso un gobierno, además me parece que está proponiendo algo muy razonable, ahorita lo voy a buscar. Bueno, el segundo escenario de primera vuelta. este es otro posible escenario y aquí, digamos, para nuestra audiencia, pues lo que estamos es haciendo es como jugando un poquito con los posibles escenarios de primera vuelta. Este segundo escenario, digamos que plantea el caso tal de que Cepeda no pueda participar en la consulta e igual ellos decidan hacerla y, por ejemplo, resulte Roy ganador. Entonces tendríamos a Iván Cepeda, el ganador de la consulta del Frente Amplio, Fajardo, que sigue claro en que sería pues primera vuelta, y los 2 ganadores de las otras 2 consultas, más Abelardo. Aquí, ¿qué pasaría? Pues que se fragmenta un poco el voto de Cepeda y pues, digamos, si el candidato del Frente Amplio está lo suficientemente fuerte, puede llegar a complicar su entrada a segunda vuelta siempre y cuando del otro lado pues haya dos fuertes, o sea, otro más fuerte que acompañe a Belardo, ¿sí? Este escenario digamos que no le convendría a Cepeda, pero pues está sobre la mesa porque pues Roy y Cristo y ese combo sí está decidido a hacer la famosa consulta, pero pues habrá que ver si dejan a Cepeda o no. Yo acabo de hacer algo de futurología, es que yo pienso que al final van a dejar a que el pacto haga una consulta del Frente Amplio, porque si sigue la interpretación que trae el Consejo Nacional Electoral de que los partidos se pudieron fusionar, pues pueden hacer esto es Sí, alquimia no, jurídica
sí, una interpretación retroactiva diciendo que en efecto, pues si bien en ese momento eran partidos independientes, se fusionaron y se entiende que no era una consulta interpartidista, entonces puede participar en esta. Sí, no, y eso también digamos que es la intención que tiene pues el mismo presidente Petro, ¿no? Y es que se puede hacer la consulta. Acuérdate que participar en la consulta pues es acceso a medios de comunicación, a reposición de votos, a espacios de campaña, etcétera. Entonces digamos que yo también concuerdo contigo que es muy probable que les dejen hacer la consulta, pero pues igual lo planteamos aquí como pues como posible escenario. Ok, Y por y último, antes de que entres en el último, una cosa que me parece importante, porque estaba viendo el debate en RCN de Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, que eso sí es ayer, como sentarse a ver secar pintura, porque de ahí no salió nada, pero dijeron un par de cosas, pues lo importante, ¿no? Pues porque eso simplemente es el mismo discurso de Uribe convertido en otro tipo de voz y ya está. Pero lo primero es, ellas les preguntan si harían alianza con De la Espriella, ¿no? Y ellas primero dicen que sí, pero entonces después les dicen, pero De la Espriella dijo que va a ir a primera vuelta. Entonces ahí toca volver a subrayar lo que tú dices, y es que si hace la consulta al Centro Democrático, como yo creo que todo parece indicar que lo van a hacer, ella, porque va a ser una mujer la que gane, va a ir a primera vuelta pues a competir con De la Espriella. Yo no veo otro escenario a menos que se bajen de la consulta, que también podría pasar, ¿no? sí, pero para darse la consulta recuerda que tienen hasta el 22 de diciembre. Ok, entonces eso sería lo importante. Exacto. Y ahora sí te doy el paso para el tercer escenario. Y el tercer escenario, digamos que es yo creo que es el que se está soñando Fajardo. Y es Cepeda como candidato único del Frente Amplio, Fajardo aglutinando a todo este combo del uno, ¿sí? A Galán, Cárdenas, sin consulta, es decir, esa gente no iría a consulta, sino que se adhiere a Fajardo. La consulta de partidos sí o sí va, y como te mencionaba, pues ahí yo estoy viendo fuerte a Pinzón y a Abelardo. Y entre esos cuatro, pues tendríamos los dos de segunda vuelta para el mes de junio. Este es el último escenario que creo que es el que además haría viable que Fajardo entre a segunda vuelta. Claro, claro. Porque si hacen consulta a los de centro, se fragmenta ese voto y le dan la chance o a Pinzón o a Abelardo de que sean los que entren a competir con Cepeda. Lo que pasa es que para que ese escenario se cumpla, o sea, tiene 12 días Fajardo. Exacto, y está muy difícil. Para hacer lo que nunca ha hecho. Exacto, no es algo que uno pueda reconocerle que es como que está abierta esa posibilidad. ¿Sí? Yo creo que es lo que él está soñando, pero pues materializar eso es muy difícil, sobre todo con el reloj en contra, ¿no? Pero pues digamos que ese es el escenario en el que él se hace muy atractivo de cara a segunda vuelta, y pues yo creo que sí está claro que en segunda vuelta Fajardo es el ganador en casi todos los escenarios, ¿no? Y eso ha sido como una constante a lo largo de su vida política, y pues lastimosamente nunca ha podido competir en esa segunda vuelta, porque pues todos los escenarios y en todas las encuestas siempre sale que él gana esas segundas vueltas, pero nunca ha llegado a ella. Entonces pues vamos a ver si esta jugada con lo de la consulta le puede salir. Para mí es una jugada estratégica de all-in, como te mencionaba, pero pues habrá que ver si tiene la capacidad política de convencer a esta gente del centro para que se le adhiera sin necesidad de ir a una consulta. Veamos esta píldora de la memoria, y con esto vamos a cerrar de hablar de la Espriella, porque veo acá ya un par de entusiastas sobre este personaje. Que son las cosas que van a empezar a salir un poco más. La gente que está con ese fervor en Movistar y en todas las caravanas. Acuérdate que el que va punteando siempre es el flanco de los ataques. Es el flanco de los ataques. 6 meses y cayó. Ahorita está Abelardo siendo el flanco. Vamos a ver qué tanto aguanta. Veámoslo en el papel estelar, no solo de abogado de David Murcia, sino de defensor público, de spin doctor, ¿sí? De portavoz de David Murcia Guzmán cuando estaban interviniendo esto. Quedado mal a nadie. DMG no es una pirámide. La intervención que hoy se ha dado a todas luces es inconstitucional e ilegal. Le pedimos al señor presidente de la República que muestre algo del corazón grande que nos prometió a quienes votamos por él, y que se siente una comisión delegada con él, con nosotros, para llegar a un acuerdo con el único objetivo de no perjudicar a más de 200.000 familias colombianas que han creído en David Murcia y en DMG. Doctor, el señor David Murcia ha dicho que va a nombrar esos socios
socios estratégicos que tienen. ¿Cuáles son esos socios? Mañana estaremos haciendo la presentación a las 10 de la mañana de las estrategias jurídicas y las acciones legales nacionales e internacionales que vamos a presentar con ocasión de esta intervención, y de igual manera se presentarán también mañana los socios del proyecto internacional de DMG. Aquí lo que estamos buscando es demostrar efectivamente que DMG no es una empresa criminal. Queremos que el gobierno se siente. Este gobierno y cualquier gobierno tiene la obligación de sentarse y buscar salidas concertadas. Creemos que tenemos toda la disposición, le hacemos un llamado a la gente, a la gran familia de MG y al presidente de la República para que evite un caos. Y quiero, a través de los micrófonos de la red independiente, señalar que cualquier cosa que ocurra será responsabilidad del gobierno, porque tenemos toda la disposición para hablar cuando el presidente así lo determine. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, además, Este video envejeció un poquito mal, ¿no? envejeció mal, pues, además quiero aprovechar para recomendarle a la gente, si quieren de verdad saber Uy, de sí, DMG, que se oigan este podcast, Excelente. para que sepan qué era lo que estaba haciendo realmente David Murcia Guzmán y qué era la no pirámide que decía hablar de la espirella. Ahora, ahí pasa una cosa anecdótica interesante solo para anotarla, y es que yo creo que el error que comete David Murcia Guzmán, que lo pone de patitas en un avión a Estados Unidos, es que él desafía públicamente a Uribe y habla de sus hijos. Sí. Y ahí estaba también de la espirella un poquito con ese mismo talking point. Yo quiero dejar algo para el final, pero ya cuando tú te vayas, porque no voy a comprometer más tu opinión, y es sobre hablar de la espirella. Pero para redondear el comentario, hay algo que me parece que la derecha está viendo, no sé, el domingo en Los Danieles, Peñalosa fue muy claro en decir que él no se va a aliar con un abogado de delincuentes, que eso no es una exageración, y que pues él defendió, entre otras, a este personaje, a congresistas condenados por la parapolítica, fue el abogado del testaferro de Nicolás Maduro, y va a ser de todas maneras, o sea, no dudo que puede ganar la presidencia. A estas alturas yo no dudo que él puede ganar. Pero no es un sapo menor el que tenga que ser en hombros de este personaje. Para Uribe también, que termine No, en pero ellos. igual yo creo que fíjate que parte también de lo de la decisión de Abelardo de no ir a consultas, pues medio que le aclaró un poquito el panorama a Uribe y a todo ese combo que como Peñalosa no quería aliarse con él, ¿no? Entonces aquí es un poquito al contrario de lo de Fajardo, porque pues esa famosa coalición que Uribe promovió de Fajardo a Abelardo, fíjate que los dos extremos que el mismo Uribe nombró, pues están ahorita por fuera de las consultas. Abelardo de la Espriella, queridos amigos, es un candidato de mentiras, más allá de lo peligroso y de lo absolutamente disparatado que me parece, de un tipo de muy mala fe, un tipo que tuve que enfrentar un proceso judicial como otros tantos periodistas, que de verdad tendría que abrirle preguntas a la gente que en últimas votaría por él, por cuenta de los clientes que ha tenido y de las cosas en las que ha estado. Pero más allá de eso, lo que a mí más me impresiona, ahora que veo esos videos de él en modo tigrillo con el uso de inteligencia artificial, es que se parece a esos dummies de cartón que llevaba Juan Carlos Lecomte e Ingrid Betancourt a los eventos cuando ella estaba secuestrada. Él es de aire, o sea, porque si ustedes van y ven a Nayib Bukele en El Salvador, con todo lo mal que me parece y lo desastroso que creo que es ese proyecto tan autoritario, pues fue el alcalde de San Salvador, fue el alcalde de otra provincia, tenía una manera de empezar a mover su política y en fin, estaba en eso. Javier Milei en Argentina, era congresista, comentaba economía, un candidato completamente de la era de la influencia de las redes sociales, pero lo único que hace de la Espriella es copiar eso.